Continuem a Lliure Directe, continuamos en Radio Clara y vamos, como cada lunes, con el espacio de cine, con nuestro compañero Juan Ángel Saiz, compañero de Clartelera, de bandas sonoras y de Cinema Filmovert, a quien tenemos a la otra parte del aparato. Buen día, buenos días, Juan. Muy buenas. Buenos días, has sobrevivido a las fallas. He sobrevivido. Parece mentira, pero sí. Un año más. Un año más, no fallan más. De aquí nada, yo cada vez que acaban las fallas recuerdo que enseguida viene el aniversario de Radio Clara, o sea, enseguida estamos celebrando también los 41 años de la radio ya, pero bueno. ¿Pero vamos a celebrar algo? No sé, a ver si nos regalan algo, pero lo tenemos mal. Chimo Puig, regálanos algo. Algo Llevamos 41 años. Danos algo, sí. Juan, vamos a hablar de cine y de estrenos. No sé esta semana qué vamos a poder encontrar porque, bueno, con la falla no sé cómo ha ido el cine. ¿Cómo afectan las fallas a los cines, Juan? Bueno, hay un poco de todo. Es casi una incógnita el saber cómo van a funcionar. Me decían el otro día que lunes, martes y miércoles había funcionado un poco mejor de lo habitual, pero luego, por ejemplo, el viernes que yo estuve viendo los estrenos, pues para que tengas una idea, en los cines ABC Park, que normalmente un viernes, un sábado, hay, no sé si a primera hora, pero sí a segunda hora, segunda, tercera sesión, hay 2, 3 y hasta 4 taquillas abiertas, había una y les sobraba. Claro. Es decir, había poco movimiento de gente para lo que es un viernes, un sábado. También es verdad que la ciudad estaba completamente cortada por los desfiles de lo de las flores y todo ese tipo de cosas. Entonces, en el momento en que se corta toda la ciudad y que la gente está pues más dedicada a estar pateando calles, a los desfiles y ese tipo de cosas, pues evidentemente se tiene que notar en los cines y en todo lo demás. Claro, que la gente se queda en Valencia, se queda para otras cosas, ¿no? Bueno, y luego mucha gente que se ha ido, que a lo mejor es también la que consume más cine, tanto, digamos, en un cine como el ABC Park, como el Omabel, que es un tipo de cine diferente, ¿no? Pues no cabe ninguna duda que esa gente ha salido huyendo, se ha podido, y no va a ir al cine. Y es normalmente también la gente que el fin de semana suele asistir a las salas, no solo viendo los estrenos, sino recuperando alguna película de las semanas previas. ¿Y qué hemos podido encontrar esta semana? ¿Algo que destacar? Bueno, hay algunas cosillas. A mí hay una película que sí que me ha gustado bastante, bueno, más de una incluso, pero hay una que me ha gustado que se llama La Santa de lo Imposible. Una película suiza, nada menos, o bueno, que viene con la nacionalidad suiza, pero que está ambientada en Estados Unidos y además nos habla de migrantes peruanos en Estados Unidos. Y se centra en una madre relativamente joven y sus dos hijos, que trabajan en Estados Unidos, están sin papeles y que se desenvuelven como pueden. Ella trabaja en un bar, pues limpiando, haciendo los trabajos más básicos y bueno, soñando con que un día pueda estar legalmente allí, porque lógicamente al estar sin papeles, al estar ilegal, tampoco puede exigir muchas cosas. Y los dos hijos, que son adolescentes, pues tendrán 16 años, 17 años, trabajan de repartidores. Llevan sus bicicletas, están en Nueva York, y llevan sus bicicletas y se dedican a repartir comidas, no especialmente del bar en el que trabaja la madre, sino de un restaurante chino. Perdón. Y luego además pues asisten a clases de inglés, aunque ellos parece que hablan bastante bien, pero asisten a clases de inglés para intentar perfeccionarlo. De hecho, la madre apenas habla inglés. Y vamos a ver un poco su vida cotidiana. Y en esas clases de inglés una de las cosas que ocurre es que aparece una mujer, no se sabe bien de qué nacionalidad. Da la impresión también de que esas clases de inglés son algo pues a lo mejor obligatorio, con lo que buscan integrarse, ¿no? Seguramente lo que intentan es tener luego un certificado que les permita pedir algún permiso de residencia o algo parecido, porque no son unas clases de inglés especialmente notables o en las que estén aprendiendo mucho, y ahí hay gente de todas las nacionalidades. Y ya digo, aunque no se explica bien en la película, seguramente tendrá algo que ver con que les deben exigir algún tipo de papel, y en esas clases los dan. El profesor, de hecho, se le ve poco interesado en sus alumnos y en lo que está enseñando, clarísimamente. Y como decía, aparece una mujer joven de veintitantos años que les llama la atención, y lo que vamos a ver es un poco esa mujer, de dónde procede, qué hace,
Estos dos chicos, cómo se van desenvolviendo en su vida cotidiana, la madre. Es una película pequeña, es una película sin grandes elementos así de intriga, ni de tipo policíaco, ni nada que se le parezca. Vida cotidiana de gente que está en un sitio determinado, pero creo que tiene interés. Tiene el interés de saber por qué hay mucha gente que acaba saliendo de sus países, yendo a otros sitios en busca de una vida mejor y muchas veces no consiguiéndolo especialmente, pero siguiendo soñando con que van a conseguir ese tipo de vida. Y me parece que está bien hecho. Encuentra la película un equilibrio, un punto de equilibrio interesante en lo que cuenta y en cómo lo cuenta. Repito el título, La Santa de lo Imposible. Para mí es la película más interesante de la semana con bastante diferencia. También llegaban algunas películas con, digamos, un poco marchamo de calidad. Los Reyes del Mundo, por ejemplo, que obtuvo el premio en el Festival de San Sebastián, la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, es una película colombiana y además la crítica, bueno, la han puesto por las nubes, una gran película con crítica social de la buena, cosas así, ¿no? Bueno, yo no he tenido esa sensación, me ha parecido una película larga y pesada y una película que tiene relativamente poco que contar y que es además muy previsible. Mucho rato antes de que llegue el final tienes clarísimo por dónde se va a desenvolver ese final. Estamos en Colombia, en una de las ciudades grandes, en Medellín, y allí tenemos a unos niños que están en la calle y de hecho vemos ya la violencia que hay. Lo primero que vemos, estos niños deben tener también 14, 15, 16 años, es que en medio de la calle se dedican a pelearse con machetes. Pero pelearse en serio, no están jugando ni nada que se le parezca, están dándose machetazos con intención de herir al otro y de hecho se producen algunas heridas hasta que llegan algunos chicos más mayores que lo paran porque les dicen que ya está bien, que no quieren que la policía vaya por allí y los tiran de allí a los, digamos, intrusos de la zona, ¿no? Y a partir de ahí, pues vamos a ver las andanzas, sobre todo de uno de ellos, que tiene desde hace tiempo una reclamación judicial que inició su abuela, que ya murió, por unas tierras que les robaron o que les quitaron los paramilitares. Unas tierras que están en un sitio remotísimo. Y todas las notificaciones, dado que son gente, que son chicos que viven en la calle, todas las notificaciones se las mandan a un local en el que hay una mujer, tiene más bien aspecto de ser quizá un travesti o un transexual, que bueno, de alguna manera les ayuda, ¿no? Y le van a, bueno, la ha recibido y le van a dar la notificación de que el juicio ha salido resuelto a su favor, que después de no sé cuántos años que la abuela murió, o sea, la abuela fue la que puso la reclamación a nivel oficial. Bueno, pues después de todos esos años de reclamaciones, finalmente les dan la razón, las tierras son suyas. Y estos chicos, que en principio son este personaje principal y cuatro amigos suyos, deciden dirigirse a ese sitio remoto de Colombia con los papeles para reclamar las tierras que son suyas. Y vamos a ver todo ese trayecto. No tiene más la película. Vamos a ver un trayecto por distintos lugares, por distintas tierras, encontrándose con gente diversa, advirtiéndoles en algún momento gente con la que se cruzan o, con la que coinciden, que van hacia sitios peligrosos, pero bueno, quizá es algo que lleva muy metido en su cabeza este niño, que ya acompañó a su abuela en todas esas reclamaciones y no está dispuesto a dejarlo pasar. Y vamos a ver ese camino y la llegada hasta el sitio en donde están esas tierras. Esas tierras, vamos a ver, más que tierras es lo que era la casa familiar y las tierras que hay alrededor, que tampoco es que sea un sitio así especialmente enorme ni nada que se le parezca. A mí no me ha parecido una gran película, todo ese comentario de la crítica, oh, la gran película, la directora y guionista o co-guionista, Laura Mora, la gran revelación, no sé, pues yo no lo he visto así, ¿eh? Me ha parecido una película bastante convencional, ya digo, muy previsible y muy pesadita, no llega a las 2 horas de duración, pero se hace muy larga y hay momentos que son realmente pesados. Algo parecido ocurre con Un Paso Adelante. Bueno, esta se llamaba Los Reyes del Mundo, para que la gente la tenga como referencia. Con todo, si no tienen otra cosa para ver, bueno, pues es una película que tiene elementos curiosos, pero no es una película redonda, que vaya la gente un poco planteándose que lo que va a ver le va a costar un poco quedarse en la butaca. También una película francesa, Un Paso Adelante, es una película de Cédric Clapis,
que el apellido es un poco complicado de pronunciar. Este es un director al que conocemos bien ya desde hace muchos años, estrena películas con bastante regularidad en nuestro país y la gente recordará sobre todo una del comienzo de su carrera en el año 2002 que se llamaba Una casa de locos, que luego tuvo continuación y que hablaba pues de estudiantes de Erasmus, básicamente. Y era una película entretenida, era una película divertida. De hecho, en sus películas siempre ha habido pues un cierto toquecito de humor que siempre viene bien, ¿no? En esta no hay tanto humor, pero es una película también bien hecha. Eh, de hecho, quizá la gente recuerde que comentamos aquí Tan cerca, tan lejos, que fue su película anterior hace como 3 años, una cosa así, 3, 4 años. Es una película también bien hecha porque es un buen director y siempre nos propone ideas curiosas. Por ejemplo, en la anterior nos proponía la historia de dos personas, un hombre y una mujer, que siempre se andaban cruzando pero no se conocían de nada y los veíamos cruzarse en sus vidas cotidianas, ¿no? Aquí en un paso adelante se acerca al mundo del ballet. Lo que nos va a plantear es la historia de una bailarina, es muy buena bailarina, bailarina principal, reconocida con prestigio internacional, que mientras está actuando pues tiene un percance, tiene una caída y es una rotura, es un problema lo que se produce en su pie grave. De hecho, la médico que le atiende le dice que es para 6 meses por lo menos y que tenga suerte y no tengan que operarla porque si la tienen que operar va a ser para 2 años lo que va a estar fuera de los escenarios. Esta mujer pues se desespera un poco porque tiene 26 años y 2 años, perderse 2 años de ballet, de trabajo profesional en esa edad no es lo más adecuado. Además, 2 años es mucho tiempo como para que luego vuelvan a acordarse de ella, ¿no? Y vamos a ver lo que va a hacer a partir de ahí. Está en rehabilitación, hace bueno, pues los ejercicios que le van mandando y en un momento dado se embarca con una amiga y con el novio de esa amiga pues en un trabajo. El novio es cocinero y va a ir a un sitio que está en una zona rural, una casa, ¿cómo decir? Una mansión, una casa de bastante envergadura, en la que lo que hacen es alojarse gente del mundo del arte. La propietaria lo que hace es alquilar el local que tiene pues para todo tipo de gente, desde intérpretes de música que quieren estar en un sitio aislado para ensayar, para preparar sus cosas, hasta, por ejemplo, también gente de ballet. Y lo que vamos a ver es esa estancia durante unas cuantas semanas allí para preparar la comida y darles de comer a todos estos eh, artistas que llegan a esa casa y que aparte de ensayar, bueno, pues tienen que comer porque están en un sitio bastante remoto. La película, bueno, se sale de lo habitual porque nos cuenta una historia que no es muy conocida ni especialmente tratada en el cine, ¿no? Pero se hace también de nuevo larga. Esta sí que dura prácticamente las 2 horas y lo que pasa es que tiene mucha parte de ballet. Para la gente a la que le gusta el ballet es una película ideal porque hay ballet clásico, hip hop, hay de todo. Pero para la gente que no le gusta el ballet demasiado, que no sea una gran aficionada, yo no lo soy, tengo que decirlo. Me gusta algo del ballet, pero no soy un gran seguidor y en general me cuesta ver una obra de ballet entera. Pues para la gente que no sea una gran aficionada al ballet, yo creo que hay un exceso de escenas de ballet, a pesar de que intentan dosificarlo, pero dosificarlo y además darle variedad, porque está el ballet clásico, el ballet moderno, que no tiene, digamos, unas coreografías tan cerradas, hay un poquito de todo para darle variedad, pero aún así me parece excesivo. Y luego, quizá en la parte argumental, yo creo que pierde credibilidad. O pasa lo que ocurre al principio, y lo que le dice la doctora, o pasa lo que hay al final, pero las dos cosas no. Y no puedo contar más porque no voy a, no puedo contar, digamos, el final de la película, que dejaría más claro de lo que estoy hablando, porque así lo tengo que dejar en un terreno un poco raro sin acabar de contar las cosas. Repito de nuevo también el título de la película, Un paso adelante. Hablando de ballet, tenemos una película que es toda ballet, se llama Coppelia. Es una película en la que lo que han rodado es una obra de ballet, sencillamente. Es una película que viene desde Holanda, es elegante, está bien puesta en escena, nada que objetar, no tiene diálogos, es simplemente el baile, con eso, con los escenarios y con los personajes y su expresividad facial tenemos suficiente o debemos tener suficiente para entender lo que se nos cuenta. Y bueno, es una peliculita, es un argumento de buenos y malos, en donde resulta que llega
el doctor Coppelius a un sitio en donde todos viven felices y tal, y allí, bueno, pues va a alterar esa felicidad y ese equilibrio para hacer unas cosas pues de forma un poco malvada. El argumento en ese sentido bebe un poco de casi todo, desde Metrópolis, por decir algo, sin desvelar tampoco el argumento así de la película, porque no hay mucho argumento, hasta bueno, películas de corte romántico más convencionales. Pero es todo, ¿vale? Y aunque se han esforzado por darle de nuevo variedad, se han esforzado también por hacer unos decorados muy bonitos, que son como un poco impostados, en el sentido de que están como dibujados, y si no me equivoco, porque no puedo asegurarlo, pero está bien hecha la integración, pues es una película que se ha debido rodar con esos fondos que la gente habrá visto alguna vez, que son así como de color verde o azul, para luego quitar el fondo, extraer ese color y añadir un fondo que es el que luego vamos a ver en la pantalla. Son lo que se llama cromas en cine, así a nivel técnico. Y está bien hecho, está bien integrado y es bonito, pero claro, estamos hablando, aunque no llega a la hora y media de duración la película, estamos hablando de todo el rato ballet y ballet y ballet. De nuevo digo lo mismo de antes. A quien le guste el ballet pues lo va a disfrutar como enanos, pero así, como enanos. A quien no le guste, pues lo mismo se le va a atragantar un poco. Es un poco lo que hay, ¿no? Y ya a partir de ahí vamos a películas más comerciales y más convencionales, ¿eh? De momento, insisto, yo recomendaría La Santa de lo Imposible, luego tienen estas tres películas elementos de interés. Luego comentaremos otra que es también interesante, pero que no he podido ver entera, he visto solo un trocito, tengo que terminar de verla. Porque hay veces que los horarios no se nos combinan bien y vas a ver un trozo a ver qué ocurre. Pero como digo, esas tres películas, Coppelia, Los Reyes del Mundo y Un Paso Adelante, pues tienen sus elementos también. Menos interesante para mi gusto es El Extraño, aunque también ha tenido buenas críticas, incluso diciendo que es una película feminista, reivindicativa y no sé cuántas cosas más. Yo tengo que decir que me he quedado un poco traspuesto cuando he leído esas críticas, porque yo creo que es un thriller muy convencional. Una pareja se traslada a vivir a Bucarest, él era rumano y le han ofrecido un trabajo y ella pues le acompaña. Y una vez allí, pues ella se queda como un poco sola porque no tiene trabajo, evidentemente, es el que tiene un puesto directivo importante y además ella tiene un problema y es que es americana y no habla el idioma, no habla rumano. Con lo cual ese aislamiento pues, se ve incluso un poco potenciado, reforzado. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues que un día ella se da cuenta de que un vecino, alguien que vive en el edificio de enfrente, pues de vez en cuando está mirando hacia ella. Viven en una casa con unos ventanales enormes y se da cuenta de que mira hacia allá. Es tan fácil como coger y correr las cortinas. No pasa absolutamente nada. Tiene grandes ventanales, pero también tiene grandes cortinas. Pero ella empieza como a inquietarse, tal, e incluso un día determinado, incluso levanta la mano y saluda a aquel tipo. Pero empieza a cogerle miedo y a partir de ahí lo que vamos a ver es una historia pues de ese tipo que es un acosador, es alguien que quiere hacerle daño, tal. Bueno, no puedo contar nada más porque la película se articula a partir de esa idea, ¿no? Es una película de mínimos. Lo primero, es una película muy pequeña, que no tiene prácticamente argumento, que hemos visto su argumento además en muchas otras películas y con muchas otras combinaciones y también en novelas. ¿Y qué aporta esta de nuevo? ¿Qué aporta como elemento adicional interesante? Yo diría que absolutamente nada. Me parece que es una película convencional y ya la parte final es, bueno, no tópica, lo siguiente. Y además muy retorcida, por no decir absolutamente falta de credibilidad por todos los lados. Repito el título, El Extraño. A mí no me ha convencido nada, tiene críticas muy favorables. Tampoco me ha convencido y qué tendrá que ver El Amor, una comedia romántica muy convencional británica que tiene como principal atractivo, yo diría, que la presencia de Emma Thompson entre los protagonistas. Es una familia india que vive en Inglaterra y lo que pasa es que tienen la costumbre de concertar matrimonios, básicamente. Y todo el mundo pues está convencido de que es así y también está convencido el hijo de esta familia, que ya tiene una cierta edad, es médico, pero bueno, tendrá 30 y tantos años fácilmente. Y además vamos a ver, junto a eso,
junto a esta familia, a la vecina, que es la mujer que interpreta a Emma Thompson, y a la hija de la vecina, que es directora de documentales. Lo que pasa es que no está teniendo muy buena repercusión con lo que hace, y cuando presenta su último documental a los productores le dicen que no les interesa demasiado y que además es que no les gusta el tipo de documental que hace. Entonces ella, improvisando, comenta que su siguiente proyecto era hablar de los matrimonios concertados tal como están planteados en la India y en otros países. Y aquellos empiezan a tener un poco de dudas, pero dicen, bueno, lo mismo es un tema interesante, lo mismo se puede vender, que en definitiva, más que el tema sea interesante, es si ese documental, una vez realizado, se va a poder vender a las televisiones y demás. Y le dan el visto bueno para que vaya trabajando. Y ella pues tiene que convencer ahí al vecino, con el que se lleva bastante bien desde hace tiempo, de que le deje rodar todo este tema, a los padres, a la novia que está en la India, etcétera. A partir de ahí, pues se producen equívocos, cosas raras entre la familia, la nueva familia a la que van a conocer, de la que procede la mujer con la que van a casar a su hijo, en fin, todo ese tipo de cosas. Todo eso da lugar a gags, a chistes, que yo diría que en los primeros 15-20 minutos de la película más o menos están bien, o hay algunos que están bien y te hacen reír un poco. Luego, como la película va derivando hacia un tono romántico, tontorrón, además no poder, pues yo creo que se desinfla. Y queda algo de crítica para el tema de los matrimonios concertados. Es una tradición, hay que mantener la tradición, no hay que meterse con los que piensan que es la mejor manera. Se dan incluso algunos datos curiosos. Número de divorcios entre los matrimonios convencionales en Gran Bretaña, bueno, diría que en Gran Bretaña, 55%. El 55% de la gente que se casa se divorcia. El número de divorcios en matrimonios concertados, el 5%. Luego es un factor a favor, ¿no?, de los matrimonios concertados. A partir de ahora todos debemos casarnos con matrimonios concertados. No conocer a la novia y que se pongan de acuerdo los padres y ya está. No conocer al novio y que se pongan de acuerdo los padres y ya está. Bueno, es uno de los pequeños datos que se dan, pero al final tampoco es eso lo que va a dar el contenido a la película, sino que se va a ir por la línea un poco romántica. No tiene interés. Ya digo, la película va avanzando y va cada vez cayendo más en lo convencional hasta llegar a un punto en que es prácticamente insoportable. ¿Y qué tendrá que ver el amor? Entre interrogantes es el título de la película. Tampoco tiene interés una película que se llama Bluttermal, que viene de Japón y que es de animación, de anime. Aquí, ¿qué es lo que no? Bueno, hay que decir que las películas de anime últimamente se están estrenando de forma muy habitual, ¿eh? Hay un público que va a verlas, unas tienen más éxito, otras tienen menos, pero bueno, ya hay distribuidoras especializadas porque es que tiene un público joven más o menos asegurado, la mayor parte de ellas. ¿Qué nos encontramos en esta? Bueno, pues frente a todas esas historias de dragones, seres mitológicos, peleas, no sé qué, aquí tenemos una historia más suavecita, más de tipo estudio Ghibli, pero sin parte fantástica. Estudio Ghibli más convencional, por decirlo de alguna manera, con ese dibujo fino que tienen algunas de las animaciones japonesas y demás, y también pues con ese tipo de dibujo que ya hemos contado aquí en alguna ocasión, que es de mínimos. Tenemos al personaje que no mueve ni una ceja durante 3 segundos, luego mueve una ceja y cierra así los ojos y los vuelve a abrir. Lo hago exagerado, por si aquí en la pantalla se ve. Y cuando te quieres dar cuenta, pues te han consumido 15 o 20 segundos, entre eso, una frase que sale de la boca y que hace que mueva los labios una vez, en fin, va a una animación de mínimos. ¿Qué es lo que tiene entonces que aportar? Bueno, pues una historia tontorrona, facilona y en la que encontramos muchos clichés comunes. Personajes que de repente se ponen rojos y tienen mucha vergüenza porque han dicho algo que no debían, gente que se siente atraída por otros o que les odia así instantáneamente pero que luego se llevarán bien, bueno, cosas de este estilo. La historia, pues aquí la historia de una chica joven que, bueno, pues acaba acercándose a un aeródromo, perdón, que es de vuelo sin motor. Y entonces la invitan a que venga otro día para hacer un vuelo de prueba y tal. Esta chica está en primero de la universidad, está en la ciudad, viviendo fuera de casa de la familia y demás. No tiene muchos recursos, pero va a acabar yendo allí y se va a acabar aficionando al tema del vuelo sin motor. Y además es que va a tener talento para eso. No cuento nada más porque tampoco tiene mucho más la película. Se llama Bluttermal. Para mí no tiene ningún interés. Todo es bastante previsible, bastante tontorrón. En fin, ese tipo de cosas que dices, bueno, podría haber sido algo mejor, desde luego.
Más películas un poco atípicas. Iberia, Naturaleza Infinita. Esto es un documental de 75 minutos sobre la península ibérica. Se centra sobre todo en aves rapaces y en águilas, pero lo que hace es hacer un pequeño repaso pues, por fauna y por vegetación que nos encontramos en la península ibérica. La parte del narrador me parece que está un poco de más, no está muy elaborada, no me ha acabado de convencer. El guión y la dirección es de la misma persona, de Arturo Menor, o Menor, no sé cómo se pronunciará. Y bueno, pues tenemos una historia de un águila con su pareja, cómo crían, cómo no crían, cómo cazan y demás. Yo creo que la parte esa no me interesa y ya digo, el narrador está un poco de más, pero es una película que tiene unos paisajes realmente magníficos, una fotografía de esas espectaculares, que es lo que en definitiva muchas veces pedimos a este tipo de películas. Más allá de eso no tiene algo así especialmente interesante, ¿eh? Más películas todavía, El precio de la venganza. Esta sí que es una película más de corte, intriga, terror. Bueno, es una película que se mueve más o menos en esos ámbitos, ¿no? Bueno, aquí lo que vamos a ver es un robo en una casa de empeños en la que accidentalmente en ese momento estaba una chica joven intentando empeñar una joya. Y lo que vamos a ver es que los que han robado pues son un tanto peculiares y deciden raptarla un poco a ella o llevársela con ellos y acabar escondiéndose en un sitio bastante lejano, van en coche y para evitar un control policial se meten por un camino perdido y acaban llegando a una especie de granja. Y deciden esconderse allí sin saber que allí pasan cosas un poco especiales. No cuento tampoco mucho más para no estropear la película. Aunque casi merecería que la estropeásemos. También tengo que decirlo con claridad porque es una película que no sé si calificar de mala o de algo peor. Es una película llena de elementos tópicos, un poco sangrientos, bueno, sin elementos de interés, al menos desde mi punto de vista. Y finalmente tenemos Shazam, la furia de los dioses, segunda entrega de la saga, creo que es la segunda. Peliculón, peliculón. Peliculón, además, la gente seguro que vio ayer, no sé en qué cadena la hacían, en la sexta me parece, la primera. Que no sé por qué hay pues, gente en la crítica que dice que estaba muy bien, que no sé qué, pero que esta es un desastre y que se va a cargar al personaje y tal. Yo creo que la primera ya se cargaba bastante al personaje. Lo que pasa es que casi siempre esto se dice en función de las recaudaciones, ¿no? Seguramente la primera hizo bastante más recaudación y esta parece que no ha entrado demasiado bien en taquilla, al menos en Estados Unidos, que es donde normalmente se valora ese primer funcionamiento, porque si el primer fin de semana se hacen 70, 80, 90 millones, pues tiene una trayectoria, si se hacen 30 tiene otra, y es esto segundo lo que ha ocurrido. Es una película con un personaje muy peculiar, porque básicamente son niños que se transforman en superhéroes y todo es como demasiado tontorrón porque está como infantilizado a pesar de que tengan aspecto de superhéroes. ¿Qué es lo que tiene como argumento esta historia que vamos a ver en esta entrega? Bueno, pues que vienen unas diosas con unos poderes muy terribles y vienen a rescatar algo y están dispuestas a enfrentarse con los superhéroes, con los, digamos, superpoderosos de la Tierra, porque aunque son diosas, no se enteran de nada ni saben lo que es la vida en la Tierra ni nada que se le parezca. Un argumento como otro cualquiera para generar enfrentamientos, peleas, destrucción de todo tipo de cosas, edificios y cosas similares. Nada que tenga especialmente interés. Con todo, tengo que decir que la primera hora de la película, y a mí este tipo de películas de superhéroes no me van mucho, la primera hora más o menos me entretuve. Y eso para mí es mucho. Tengo que decir que es mucho. Y luego quedan que no he podido ver Bajo Terapia, que no sé si llegaremos a verla, la nueva película de Gerardo Herrero, y también In Viaggio, viajando con el Papa Francisco, que no me ha dado tiempo a verla, pero estoy seguro que la veré durante la semana para poder comentarla en cartelera, porque estas películas religiosas, oye, tenemos ya una tradición y hay que comentarlas, y además es que estamos ya al borde del arrepentimiento y de la conversión. Entonces, esta yo creo que va a ser el paso decisivo. Y decía que había otra película que a priori me parece que es bastante más interesante, pero solo pude ver un trozo pequeño y tengo que también terminarla de ver esta semana porque me parece que es la más interesante de la semana junto a la que hemos dicho antes
de la Santa de lo Imposible, que la Santa de lo Imposible, por si alguien nos coge ya empezados, no tiene nada que ver con religión, es una historia de migrantes peruanos en Estados Unidos. Pero como digo, esta película, que es de animación y que solamente se ha estrenado en versión original, se llama My Sunny Matt, es una historia que me parece interesante. Viene como de Checoslovaquia, viene como con nacionalidad checoslovaca, pero nos cuenta una historia que se desarrolla en Kabul, en Afganistán, en la época de los talibanes. Y nos cuenta pues cómo vivían allí las mujeres, cómo era la vida un poco cotidiana y qué pasa si alguien occidental, una mujer en concreto, decide trasladarse allí. Me ha parecido interesante tanto por cómo está hecha la animación como por el contenido. Porque cuidado, es que volvamos a recordar lo que de vez en cuando aquí sí que lo recordamos, pero los medios de comunicación ya lo han olvidado. Afganistán sigue existiendo. Y sí, es muy interesante que nos acordemos de cosas que ocurren en el mundo y que son a veces terribles y tal, y cosas que ocurren en España que son cercanas y tal. Pero es que en Afganistán tenemos a la mitad de su población que son mujeres, que hemos olvidado que a partir de que están los talibanes allí, esto ya no sé ni cuánto hace, 2 años ya, pues deben estar viviendo en unas condiciones pésimas. Y todo el mundo les ha dado la espalda, todo el mundo ha olvidado qué está ocurriendo allí y ha olvidado hacer también un seguimiento porque hubo un compromiso de los talibanes de que iban a respetar a las mujeres, que iban a permitirles que estudiasen, etcétera. ¿Y qué está ocurriendo? Pues ni lo sabemos. La mayor parte de gente lo ha olvidado. Así que una película como esta, My Sunny Matt, me parece que es pertinente para recordarlo. Entonces, a nivel de animación está muy bien hecha. Es una película muy fina a nivel de animación, con un trabajo magnífico, pero es que a nivel de contenido también lo es. En cualquier caso, terminaré de verla y la comentaremos más extensamente en cartelera este jueves. Yo diría que esta es la película a recomendar de la semana, que la gente no lo deje pasar porque es una película muy pequeña a nivel de lanzamiento, además que solo se estrena en versión original en los cines ABC Par. Están últimamente recuperando en sesiones sueltas películas de poca distribución comercial o de poco alcance comercial, por decirlo de otra manera. Yo creo que esta es la película más interesante de la semana, junto a La Santa de lo Imposible. Yo esta la recomendaría. Y luego lo que hemos dicho, Coppelia, Los Reyes del Mundo y Un Paso Adelante, son películas que no son redondas, pero que bueno, sobre todo Un Paso Adelante y Coppelia, para la gente que le guste el ballet, pues están ahí. 15 de agosto de 2021, la fecha que pone que entraron los talibanes en Kabul. O sea, Sí, todavía no llegamos a los 2 años, pero falta poco. Muy bien. Y lo malo es que lo hemos olvidado, es que ya ni siquiera nosotros hablamos demasiado de lo que pueda estar ocurriendo en Afganistán, entre otras cosas porque no tenemos datos. No hay informaciones. Juan, lo vamos a dejar por aquí y la semana que viene seguimos charlando nosotros de estrenos y le recordamos a la audiencia lo que decías antes, que los jueves a partir de las 10 estáis por aquí en Clartelera y le dais más vueltas a esto de los estrenos. Y además has prometido que vas a ver la del Papa Paco. Hombre, fundamental. In Viaggio, viajando con el Papa Francisco. Es impresionante, lo decimos siempre y la gente igual no lo dice, pero la cantidad de películas religiosas que se están estrenando últimamente. Se están estrenando y es que antes también se hacían, que no piense la gente que no se hacían, porque es que hay un mercado de este tipo de películas, primero en Italia, que hay una productora especializada, una productora que es la productora de televisión más grande del mundo, y luego en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay cadenas que son religiosas y que lo único que emiten es contenido religioso todo el tiempo. Entonces hay un mercado para todo eso. Bueno, y además, hablando del Papa Francisco, yo creo que esta es una película pertinente porque sabes que Isabel Díaz Ayuso y Almeida han ido a visitar al Papa Francisco y les ha recibido y les ha tenido atendiéndoles media hora. Le dijo algo así como que este es el heredero de Manuela, recordándole a la Carmena, y que ha estado en los medios. Heredero total, sobre todo por la ideología que practica y por cómo funciona. Pero bueno, es que resulta patético el ver a una presidenta y a un alcalde que se van a ver al Papa Francisco porque tendrá algo que ver que dentro de 2 meses hay elecciones. ¿Qué va? No, esto es ser mal pensado. Simplemente que ellos tienen convicciones religiosas y quieren que el Papa Francisco sepa que Madrid existe. Vamos a borrar lo de las elecciones que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Qué mal pensados son nuestros oyentes, hombre, por favor. Exactamente. Juan, pues lo dejamos por aquí. El jueves te escuchamos en Clartelera y el lunes otra vez aquí en el Lliure Directe. Un abrazo, salud. Salud.
Lliure directe Radio Clara, fins així l'espai que dediquem cada setmana a parlar de cinema amb el nostre company Juan Ángel Saiz, company de Clartelera, de bandes sonores i de cinema Film Obert.